Camionero chocó en la carretera federal, pero descubrió una verdad que había escondido toda su vida. Aquella mañana no fue solo un pinche accidente. Fue la mula del destino frenando frente a él. Lo que parecía una bronca más del camino iba a destapar la neta más chingona y dolorosa de su vida. «Chingada madre», gruñó Vicente apretando el volante con los nudillos blancos mientras la mula se sacudía por el bache que no vio a tiempo. «Pinche carretera jodida». Era poco antes del amanecer y el cielo apenas se teñía de un azul sucio sobre la carretera federal 190. Los faros de su camión, la güera, como le decía con cariño, perforaban la neblina como cuchillos, y dentro de la cabina solo se escuchaba el rugido del motor, el cascabeleo de una crucifijo colgando del espejo y la voz rasposa de José Alfredo en el estéreo. Vicente se limpiaba el sudor de la frente con una toalla vieja, aunque hacía frío. No era el clima, era otra cosa. Desde hacía días tenía una sensación rara en el pecho, como si algo lo estuviera esperando adelante en el camino, algo que no tenía nombre, pero que olía a pasado. Frenó de golpe cuando una camionetita se le atravesó con las intermitentes encendidas. Dio un volantazo, la carga se inclinó y la mula rugió como fiera herida. Todo tembló. «¿Qué chingados te pasa, cabrón?», gritó bajándose de la cabina. Un hombre joven salió corriendo del auto con los brazos en alto. «Perdón, Don, es que se nos fue el freno. Mi niña está adentro, se golpeó». Vicente miró hacia el interior y vio a una niña de unos 6 años con un chichón en la frente y ojos de susto. Tragó saliva. «Órale, súbanla. Los llevo al pueblo más cercano. Está como a 10 kilómetros». Mientras el papá agradecía y subía con la niña envuelta en una cobija, Vicente sintió una punzada en la nuca. No por el susto, sino porque esa escena, esa niña sangrando, le arrancó una imagen vieja, una que no pidió recordar. La güera rugía de nuevo por la carretera, con el papá nervioso a su lado y la niña dormida sobre una de las sillas traseras. Vicente mantenía la vista en la línea blanca del borde. «Gracias por esto, Don. De veras que nos salvó la noche». «No pasa nada, joven. Así es la vida en la carretera», respondió Vicente sin mirar. Un silencio incómodo se instaló. Vicente prendió un cigarro, aunque se había prometido dejar de fumar. Necesitaba el sabor amargo del humo. Necesitaba algo que lo conectara con el presente. «¿Y usted? ¿Siempre viaja solo?», preguntó el joven rompiendo el silencio. Vicente dudó. Luego soltó una risa seca. «Desde hace mucho. La mula es mi vieja más fiel». El joven sonrió, pero no insistió. Vicente tampoco habló más. Su mente estaba atrapada en un recuerdo borroso, una imagen que regresaba como eco. Una mujer gritaba su nombre entre llamas, pero no lograba ver su rostro. Solo el rojo del fuego y el olor a tierra mojada. Cuando llegaron al pequeño pueblo de San Miguel del Monte, Vicente dejó a la familia frente al dispensario. No aceptó dinero ni agradecimientos efusivos. Solo saludó con un gesto y volvió a su camión. Arrancó sin música, ni el mariachi le hacía compañía esa mañana. Pero antes de salir del pueblo, una figura frente a la carretera lo hizo frenar de nuevo. Una mujer mayor, de pelo gris recogido y bata de enfermera, lo miraba directo a los ojos, como si lo conociera, como si lo hubiera estado esperando. Vicente bajó el vidrio. «¿Todo bien, señora?». La mujer sonrió con los ojos brillosos. «Todo bien, mijo. Solo que usted se parece tanto a alguien que conocí». Y sin decir más, se dio la vuelta y se metió al dispensario. Vicente se quedó ahí, sin saber por qué el corazón le latía tan recio. Algo en esa mirada le movió el alma, como si la mula del destino acabara de frenar justo frente a él, y él, sin saberlo, estaba a punto de reencontrarse con la verdad que había escondido toda su vida. El sol apenas empezaba a romper la niebla cuando Vicente volvió a agarrar la carretera. La imagen de la mujer del dispensario seguía rondándole la cabeza,
como una canción pegajosa que no se puede quitar. Algo en su mirada lo sacudió, lo hizo sentir como si le hubieran hablado desde otro tiempo. «Usted se parece tanto a alguien que conocí», repitió en voz baja, masticando las palabras mientras giraba el volante con una sola mano. Ya no le parecía una coincidencia. Esa frase le escarbó algo por dentro. Le movió cosas que había enterrado hacía años. Se frotó la nuca, incómodo. La carretera se abría frente a él, sola, interminable como siempre, pero por primera vez en mucho tiempo, Vicente sentía que no iba solo. Aceleró. Quizá por costumbre, quizá por querer dejar atrás ese pueblo, esa mujer y todo lo que le removió. Fue en una de esas curvas traicioneras, justo antes del Puente Viejo, donde todo se fue al carajo. Venía bajando con la mula bien cargada, madera de pino para Oaxaca. El GPS había avisado de una bajada peligrosa, pero él conocía ese tramo como la palma de su mano, o eso pensaba. Una piedra enorme en el asfalto, mojado por el rocío, lo hizo perder el control. Frenó con todo, pero el peso lo arrastró. Las llantas traseras patinaron. El remolque se ladeó. El volante vibró como loco. Vicente trató de enderezar, pero ya era tarde. El camión se salió de la carretera, chocó contra una zanja y quedó medio volcado. La cabina inclinada hacia un costado. El parabrisas estalló. Los fierros crujieron como si la tierra se quejara. El silencio que quedó después fue brutal. Solo el chasquido del motor y el goteo de algún líquido caliente rompían la quietud. Vicente se quedó un momento inmóvil, con las manos aferradas al volante, el corazón como tambor de guerra. Un hilo de sangre le bajaba por la ceja derecha, pero él no lo notó. «No aún. No mames», murmuró con la voz temblorosa. Intentó abrir la puerta, pero estaba trabada. Tuvo que salir por el otro lado, arrastrándose entre el asiento y el tablero. Cuando sus botas pisaron la tierra, sintió el mareo de golpe. El mundo giró. Se apoyó contra la mula y respiró hondo. Una camioneta vieja apareció minutos después, traqueteando por el camino. De ella bajó un señor de gorra y chamarra vaquera. «Oiga, ¿está bien?» «Más o menos», respondió Vicente tocándose la frente. «Pinche curva me traicionó. Esa madre ya se ha llevado a varios, compa». «¿Qué pasó? ¿Frenos?» «Una piedra. Se me fue la mula». El señor lo ayudó a sentarse en una piedra. Al poco rato llegaron otros 2 hombres del pueblo. Uno de ellos sacó un radio y avisó a una grúa en la base cercana. Mientras tanto, uno fue por una garrafa de agua y otro por un botiquín. Vicente observaba todo en silencio. Su camión, esa chingona que había sido su casa, su confidente y su escudo, estaba herida. El remolque dañado, la cabina torcida. Y aún así, eso no era lo que más le dolía. Le dolía que, en el momento del impacto, su mente no pensó en su hija, ni en su esposa ya fallecida, ni siquiera en la carga. Pensó en los ojos de esa mujer, en la frase, en el fuego, en una voz gritando un nombre que él no quería recordar. «¿Cómo se llama usted, amigo?», preguntó el de la gorra. Vicente dudó. Un segundo apenas. «Vicente, Vicente Herrera». El hombre asintió y lo palmeó en el hombro. «Pues aguante, don Vicente. Aquí no está solo. Ya vienen a echarle la mano». Pero Vicente sabía que lo que se le venía encima no lo iba a arreglar una grúa. Y mientras miraba su camión retorcido bajo el sol de la mañana, sintió que no había chocado por accidente. Había sido frenado, obligado a detenerse justo donde tenía que empezar a recordar. Porque en esa curva no solo se dobló el fierro, también se quebró la puerta de una verdad que llevaba años cerrada con candado. Vicente abrió los ojos sintiendo un ardor leve en la frente. El techo blanco, el olor a alcohol y a café viejo lo ubicaron de inmediato. Dispensario rural. No era la primera vez que terminaba en uno, pero sí la primera que se sentía tan fuera de lugar. «¿Ya despertó el chofer rebelde?», dijo una voz cálida, firme, pero con tono de burla. Se giró apenas y la vio. Una mujer mayor,
morena, cabello gris recogido en un chongo apretado, bata blanca arrugada, mirada de esas que atraviesan sin pedir permiso. ¿Dónde estoy?, preguntó él, con la voz rasposa. En San Miguel del Monte. Lo trajo la grúa después del choque. No fue grave, pero se pegó en la cabeza y perdió el conocimiento un rato. ¿Cuánto rato? Lo suficiente para que me acabara mi café y me echara 2 bolillos, dijo con una sonrisa. Vicente trató de incorporarse, pero un mareo lo obligó a recostarse de nuevo. Ella lo empujó con suavidad. Despacio, mula brava, no es carrera. La mujer lo observaba con atención, como si lo estuviera midiendo. Pero no era esa mirada médica, fría. Había algo más, algo que a Vicente le incomodó. ¿Y usted es la doctora? En este pueblo nomás hay una enfermera de batalla, y soy yo, Clara Jiménez. ¿Y usted? Vicente Herrera. Ella repitió el nombre en voz baja, como probando su sabor. ¿Le duele algo más, Vicente? No, nomás el orgullo. Clara soltó una risa ronca. Pues ese no se lo puedo curar. Vicente la miró. Había algo familiar en sus ojos, algo que no lograba ubicar, pero que le revolvía el estómago. La sensación de haber estado ahí antes, de haber escuchado esa voz, pero en otro tiempo. ¿Nos conocemos?, soltó de golpe. Clara no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, limpiando con un algodón su frente herida, pero con la vista clavada en él. No lo sé, dijo por fin. Es que usted se parece tanto a alguien que conocí hace muchos años. Demasiado. Vicente tragó saliva. Esa frase ya la había escuchado. La misma, de sus labios, unas horas antes, cuando la vio en la carretera. ¿Un pariente? No, un amor. Silencio. Vicente bajó la mirada. Esa palabra tan directa le cayó como piedra al pecho. No supo qué contestar. Su mente se llenó de imágenes borrosas, fuego, tierra, una risa, una promesa en susurros, pero ninguna forma clara, nada que pudiera sostener con certeza. ¿Cómo se llamaba?, preguntó sin levantar la vista. Julián. La respuesta fue inmediata, sin tambalear. Julián Morales. Se fue del pueblo una noche y nunca volvió. Vicente cerró los ojos. El nombre no le decía nada, y a la vez lo sacudía por dentro como si algo estuviera a punto de despertar. No soy él, dijo casi en automático. Clara asintió, pero con esa expresión que dice más que un sí o un no. Claro, Vicente Herrera, el camionero que apareció justo donde Julián se perdió. Vicente intentó reír, quitarle peso al momento. Qué coincidencia, ¿no? Pero Clara no sonrió. A veces las coincidencias no existen, nomás son el destino disfrazado de casualidad. Vicente no respondió. Volteó hacia la ventana, donde el sol empezaba a asomarse tímido. Afuera, el pueblo se desperezaba lentamente. Pero adentro, en esa pequeña sala blanca, algo acababa de despertar. No el cuerpo, la memoria, la herida que aún no sabía que tenía. Y por primera vez en mucho tiempo, Vicente no quería volver a la carretera. Al menos, no sin saber quién era realmente el hombre que Clara aún esperaba. Vicente caminaba por el pasillo del dispensario con paso lento, como si el suelo no fuera de concreto, sino de recuerdos. Se detuvo en la puerta, apoyando la mano en el marco. Afuera, el sol brillaba con fuerza sobre los cerros, pero él sentía una sombra siguiéndole los pasos. Clara estaba en el porche, sentada en una mecedora vieja, pelando mandarinas como si pelara tiempo. Lo vio acercarse sin sorpresa. ¿Ya se siente mejor?, preguntó, sin dejar de mirar la fruta. Sí, físicamente sí. Se sentó frente a ella en una silla de plástico que crujió bajo su peso. Hubo un silencio que no era incómodo, era denso, como si los dos supieran que había algo más que decir, pero nadie se animaba a empezar. ¿Y ese tal Julián, cómo era?, preguntó Vicente al fin, sin mirarla directamente. Clara dejó caer una cáscara al suelo con calma. Era un muchacho terco, de sonrisa fácil, le gustaba cantar fuerte cuando nadie lo oía. Y tenía los mismos ojos que usted,
pero más vivos. Vicente soltó un suspiro corto. Pues no soy él, doña Clara. Yo soy Vicente, camionero desde que tengo memoria. ¿Y desde cuándo tiene memoria? La pregunta lo agarró mal parado. Trató de recordar su primer viaje, su primer camión. Pero más atrás de los 20, todo era niebla. No sé, siempre he sentido que empecé a vivir en la carretera. Clara se levantó despacio, como si cada movimiento fuera un mensaje. A veces, el cuerpo sigue andando, pero el alma se queda atrapada en un punto del camino, esperando que uno regrese a recogerla. Entró a la casa sin decir más. Vicente se quedó solo, con el ruido de los pájaros y el zumbido de su propia cabeza. Esa noche, durmió en un cuarto que le prestaron en la parte de atrás del dispensario. En la pared había una cruz de palma seca y una foto vieja en blanco y negro, con un grupo de gente frente a un campo. Entre ellos, un joven que le pareció vagamente familiar. Se acercó, frunciendo el ceño. Era difícil saber con precisión, pero el tipo en la esquina izquierda, con camisa arremangada y cabello revuelto, podría ser él, o su versión más joven. Se tocó el rostro como si eso confirmara algo. No puede ser. El corazón le latía como si estuviera arrancando en su vida. Bajó la mirada al marco de la foto. En la esquina, escrito a mano con letra cursiva, se leía: Rancho El Milagro, San Miguel del Monte, 1983. Sintió un nudo en la garganta. Esa fecha coincidía justo con el hueco que tenía en la cabeza. Los años antes de su primer viaje en carretera, cuando aún no sabía a dónde iba, solo que tenía que irse. Por primera vez en décadas, Vicente sintió miedo, no del presente, sino del pasado. ¿Y si Clara tenía razón? ¿Y si él no era solo Vicente? ¿Y si su historia estaba incompleta? Al día siguiente, al amanecer, fue al porche con la foto en la mano. Clara ya lo esperaba con café en una taza de peltre. ¿Qué tanto busca, don Vicente? Le mostró la foto sin hablar. Ella la tomó con cuidado, como si sostuviera una herida. Ese era Julián, dijo, el día antes de desaparecer. Vicente sintió que algo dentro de él se quebraba, como una ventana agrietada por años, que al fin se hacía trizas. No dijo nada. Solo se quedó ahí, mirando la imagen como si fuera un espejo que no reconocía, y por primera vez se preguntó en serio: ¿quién era yo antes de convertirme en este hombre sobre ruedas? El camión estaba hecho trizas. Lo había confirmado él mismo esa mañana, cuando fue al taller mecánico del pueblo con la esperanza de una solución rápida. Pero el chilo, el único mecánico del lugar, se limitó a rascarse la cabeza y decirle con toda la calma del mundo: «Esta mula no va a rodar hasta dentro de una semana. Con suerte». Vicente apretó los dientes. No por el camión, era por el tiempo, o mejor dicho, por lo que ese tiempo podía traer. Los días en San Miguel del Monte pasaban como si el reloj caminara con guaraches. Lentos, silenciosos, pero con ese peso que va acumulando cosas. Vicente, que no sabía estar quieto ni en los descansos de carretera, se sentía como león enjaulado. Pero algo que no sabía cómo nombrar, le impedía largarse de ahí. Clara lo recibió en el dispensario como si ya lo esperara. Le preparaba café por las mañanas, y si no tenía pacientes, se sentaban a platicar bajo la sombra del huizache. Al principio eran charlas cortas, incómodas, pero poco a poco las palabras fueron saliendo solas, como si se conocieran de otra vida. ¿Y nunca pensó en volver?, preguntó Vicente una tarde, mientras Clara tejía algo con hilo grueso. «¿A dónde?», respondió ella sin levantar la vista. «A buscar a ese tal Julián, si era tan importante». Clara dejó el tejido sobre su regazo. Lo miró con esa expresión suya que no necesitaba gritos para ser fuerte. «Lo esperé 5 años. Luego entendí que hay cosas que una mujer tiene que soltar, aunque le duelan». Vicente bajó la mirada. Ese dolor, ese tipo de dolor, lo conocía. Era como cargar un costal de piedras invisible. A veces sentía que llevaba uno encima desde siempre. Esa noche no pudo dormir.
Se quedó en la hamaca del cuarto prestado, mirando el techo como si ahí pudiera encontrar respuestas. Pero lo que encontró fue un recuerdo, una niña, cabello en trenzas, riendo. Él la levantaba del suelo y ella le decía, «Más alto, pa, más alto». El corazón le dio un brinco. Se sentó de golpe. No conocía a esa niña. ¿O sí? Se levantó con el primer canto de los gallos y salió al porche. Clara ya estaba ahí, tomando café con pan de la tienda. ¿No durmió? Tuve un sueño raro, o algo así. ¿Y qué vio? Una niña, como de 5, 6 años. Me decía pa, y yo sentí que era mi hija. Pero no sé si tengo una hija. Clara lo miró con seriedad, sin rastro de burla o sorpresa. La memoria no se borra, solo se esconde. A veces sale cuando menos lo esperas. Y si no quiero recordar, entonces ya perdiste, respondió ella. Porque lo que uno no recuerda, igual lo persigue. Vicente no respondió. Solo tomó la taza que Clara le ofrecía y bebió en silencio. El café estaba amargo, pero le supo a algo necesario. El pueblo seguía en calma. El taller seguía esperando piezas. Y Vicente, por primera vez en muchos años, ya no tenía prisa, porque algo le decía que la carretera que más necesitaba recorrer era la que llevaba de regreso a sí mismo. Vicente estaba sentado bajo la sombra del mismo huizache, con la taza de café en la mano y la mirada perdida en el monte. Clara se había ido al mercado esa mañana y el silencio del dispensario le daba vueltas en la cabeza. Ya no era el silencio de siempre, ahora era un silencio que parecía estar esperando que algo pasara. Fue ahí, justo cuando el viento levantó polvo, que escuchó pasos acercándose. ¿Usted es el del camión volcado? Vicente levantó la vista. Un hombre de unos 60 años, flaco, con sombrero y mirada filosa, lo observaba como si lo conociera desde antes. Tenía los ojos chiquitos, clavados, y un tono que no buscaba conversación sino algo más. «Sí, por...» nomás preguntaba, dijo el otro, pero se quedó ahí parado, sin moverse. «¿Lo puedo ayudar en algo?» «No sé, tal vez. Es que su cara se me hace conocida. Seguro que nunca ha estado por aquí». Vicente se acomodó en la silla, incómodo. Algo en ese tipo no le gustaba. No era su tono. Era esa manera de escarbar, como si anduviera buscando algo enterrado. «Primera vez que paso por este rumbo», dijo directo. «Ajá». El hombre se rascó la barbilla y luego, sin rodeos, soltó. «¿Usted sabía que hace años, ahí cerquita del cerro, hubo un incendio? Se quemó un rancho completo. Nadie supo bien qué pasó, pero hubo bronca fea. Gente que desapareció, otros que huyeron». Vicente tragó saliva. Sintió cómo el café le revolvía el estómago. El recuerdo de las llamas volvió a aparecerle por un segundo, esa imagen que no lograba amarrar a nada. Solo fuego, gritos y una sensación de culpa. «No, no sabía», respondió, firme. «Qué raro», dijo el tipo, porque uno de los que se pelaron después del incendio tenía su misma sonrisa torcida. Se llamaba Julián, creo. Vicente se quedó callado. Sabía que no podía mostrar reacción, pero algo en su cara lo traicionó. «¿Y usted cómo se llama?» «Vicente. Vicente Herrera». «Ajá», repitió el hombre como si la respuesta no le convenciera. Hubo una pausa, larga. «Mire, don Vicente, yo soy Rigoberto. Vivo aquí desde que nací, y no es que me meta en la vida de los demás, pero cuando algo huele raro, me gusta saber qué lo está pudriendo. Eso es una amenaza o una bienvenida. Depende de usted, porque en este pueblo las cosas no se olvidan tan fácil. La tierra guarda memoria, igual que la gente». Y sin esperar respuesta, Rigoberto se dio media vuelta y se fue caminando por el camino de tierra, dejando una nube de polvo detrás. Vicente se quedó helado, no solo por lo que acababa de escuchar, sino por lo que había sentido. Miedo. No miedo a Rigoberto, miedo a que todo lo que Clara insinuaba fuera verdad. Esa noche, cuando Clara volvió, él no dijo nada.
Solo la observó mientras acomodaba las cosas en la alacena, la forma en que se movía, la tranquilidad en su andar. Y por primera vez quiso preguntarle todo. Quiso gritarle que le dijera de una vez si él era ese Julián, pero no lo hizo, porque una parte de él ya empezaba a saber la respuesta. Esa tarde, Vicente se ofreció a ayudar a Clara a cargar unas bolsas del mercado. No era algo que solía hacer, pero necesitaba moverse, hacer algo que lo sacara del torbellino que le dejó el encuentro con Rigoberto. El tipo no había vuelto a aparecer, pero sus palabras seguían rebotando en su cabeza como piedras. Clara vivía en una casita sencilla a unas calles del dispensario, blanca, con rejas verdes y un limonero en la entrada. Cuando Vicente cruzó la puerta, sintió un olor familiar, a café recién hecho, a casa vieja, a recuerdos. «Pásale, no más no me critique el tiradero», dijo Clara abriendo paso. Vicente entró con respeto, mirando con disimulo. Era una casa vivida, con paredes llenas de detalles. Cuadros de santos, cortinas de flores, fotos familiares en portarretratos gastados, pero fue una colgada sobre un espejo en la sala la que lo hizo detenerse en seco. Era una foto en sepia, de esas que ya están empezando a desvanecerse por el tiempo. Un grupo de gente joven en lo que parecía una fiesta. Al centro, un muchacho con el cabello revuelto, la camisa desabotonada hasta el pecho y una sonrisa ladeada. Vicente sintió un vacío en el estómago. «¿Quién es ese?», preguntó, señalando sin quitarle los ojos. Clara volteó con calma, como si ya supiera que esa pregunta iba a llegar. «Ese era Julián». «¿Y ese Julián soy yo?». Clara no respondió de inmediato. Se acercó a la foto, la descolgó con cuidado y la puso sobre la mesa. «No lo sé, Vicente, pero la primera vez que lo vi a usted, el corazón se me fue al piso, porque nunca he podido olvidar esa sonrisa, esa forma de mirar». Vicente se acercó, casi con miedo, y observó al joven en la foto. El mismo tipo de cejas, el mismo mentón, incluso esa forma en la que apoyaba una mano sobre la cintura, igualita a como él lo hacía sin pensarlo. «Esto no tiene sentido», murmuró. «¿Y por qué no?», preguntó Clara con voz suave. «A veces uno se rompe tan feo que el alma se reinventa para poder seguir». Vicente se dejó caer en la silla. Sentía la cabeza pesada, como si algo dentro estuviera a punto de abrirse. «Yo no recuerdo esta cara. No recuerdo esta vida. Para mí todo empezó en un taller en Veracruz, donde me subí por primera vez a un camión. Antes de eso, solo hay niebla». Tal vez no olvidó, tal vez decidió no recordar. ¿Y por qué haría algo así? Clara lo miró con dolor. Porque esa noche, la del incendio, fue lo peor que le pudo haber pasado a muchas personas. Alguien se fue, alguien se quedó, y todo se llenó de silencio. Vicente apretó los puños. Un recuerdo fugaz lo atravesó como un rayo, una discusión, gritos, una promesa rota, y luego fuego. Todo en segundos. Nada claro, pero cada vez más cerca de la superficie. ¿Qué pasó esa noche, Clara? Ella bajó la mirada. Sus manos temblaban un poco al sostener la foto. Esa noche te fuiste, me dejaste, y el rancho ardió como si el infierno lo hubiera venido a cobrar todo de golpe. Vicente tragó saliva. El aire se sentía denso. Algo dentro de él comenzaba a fracturarse, y por primera vez lo aceptó. Tal vez no era Vicente Herrera. Tal vez siempre había sido Julián Morales, solo que se había olvidado de sí mismo para no cargar con lo que dejó atrás. Vicente despertó empapado en sudor. La camisa pegada al pecho, la respiración entrecortada y ese zumbido agudo en los oídos, como si algo acabara de explotar dentro de su cabeza. Tardó unos segundos en ubicar dónde estaba. El cuarto prestado del dispensario, oscuro, silencioso. Pero su cuerpo seguía temblando como si aún estuviera dentro del incendio. Se sentó al borde de la cama con los codos en las rodillas, el rostro entre las manos. El sueño había sido brutal. Fuego, una mujer gritando,
caballos desbocados, un portón ardiendo, y su nombre, alguien gritaba su nombre. «Julián», sintió un escalofrío. Esa voz no era inventada. La conocía, aunque no pudiera recordarla, su cuerpo sí. Y ese era el verdadero miedo, que su memoria lo estuviera traicionando, o peor aún, protegiendo de algo que no quería enfrentar. Se levantó, fue al lavabo del baño y se echó agua en la cara. El reflejo en el espejo le devolvió unos ojos cansados, más viejos que él. O quizá siempre habían sido así, de alguien que se ha pasado la vida huyendo sin saber por qué. A la mañana siguiente, Clara le llevó el desayuno al porche. Tamales, café y ese silencio entre ellos que ya empezaba a sentirse diferente, más denso. «¿Malas noches?», preguntó ella sin rodeos. Vicente asintió. Otra vez el fuego. Y una mujer gritando. Esta vez gritaba mi nombre, o el de él. Clara se quedó en silencio unos segundos, mirando el campo frente a la casa. «A veces el cuerpo recuerda lo que la mente entierra», dijo bajito. Vicente le dio un sorbo largo al café. «¿Tú crees que puedo ser ese Julián? ¿De verdad?». Clara no respondió de inmediato. Lo miró largo, con dolor, con rabia contenida, pero también con algo que Vicente no esperaba: tristeza. «No sé qué quiero que seas, Vicente. Si no eres, me duele lo que perdí. Y si sí eres, me duele que no me recuerdes». La frase le cayó como piedra al estómago. «No es que no quiera, es que no puedo», dijo él, con los ojos clavados en el suelo. «No sé qué pasó en ese rancho. No sé por qué me fui, pero cada vez que duermo, es como si lo viviera otra vez, y me despierto sintiendo que algo hice mal, muy mal». Clara cerró los ojos por un momento. Sus manos, que siempre se movían con precisión de enfermera, esta vez temblaban ligeramente. «La noche del incendio. Alguien dijo que te vieron correr, que huiste antes de que el fuego lo consumiera todo. Yo no lo creí. Pensé que te habías perdido, o que alguien te había hecho algo, pero luego pasaron los años y nada. ¿Y qué se quemó?». Clara tragó saliva. «Todo, el rancho, los animales, los papeles de tu familia. Lo único que quedó fue una mecedora medio chamuscada y una foto». Vicente se llevó las manos a la cabeza. Una punzada lo cruzó por la sien, como si su mente estuviera luchando por no soltar algo que lleva guardando demasiado tiempo. «¿Tú crees que alguien pueda inventarse otra vida?», preguntó de pronto. «Cuando no soportas lo que fuiste». «Sí», respondió Clara sin dudar. Él la miró con una mezcla de dolor y gratitud, porque en esas pocas palabras sintió que por fin alguien entendía lo que ni él sabía explicar. Esa noche no durmió. Se quedó afuera, bajo las estrellas, con una cobija en las piernas y una libreta en la mano. Escribió una frase, la única que pudo sacar con claridad: «Si soy ese Julián, ¿qué hice para desaparecerme tanto, incluso de mí mismo?». Y al amanecer, supo que tenía que encontrar la respuesta, aunque le doliera. La tarde se puso espesa, de esas donde el calor no pega fuerte, pero se mete por los poros y te hace sentir que algo se viene. Vicente estaba en la entrada, sentado sobre un banquito quitándole tierra a sus botas con un trapo viejo. Clara salió sin decir nada y se quedó parada frente a él, con un sobre arrugado en la mano. «Esto lo iba a quemar hace años», dijo sin mirarlo. «Pero no pude». Vicente levantó la vista. El sobre estaba amarillento, con los bordes doblados y una letra que ya se andaba borrando. Clara se lo extendió como si fuera una ofrenda o una herida. «¿Qué es?». «Una carta para Julián. La escribí la misma semana que desapareció». Vicente tragó saliva. No lo quería, pero su cuerpo ya se estaba preparando para lo que venía. Clara se sentó junto a él sin quitarle la mirada al sobre. «Nunca la mandé porque nunca supe a dónde. Pero cada palabra, cada línea, era para que él supiera lo que dejó atrás». Vicente tomó la carta con manos temblorosas. Sus dedos dudaron antes de abrirla, y cuando por fin lo hizo, la voz de Clara lo interrumpió. «¿Quieres que la lea yo?». Él asintió.
No tenía fuerzas. Clara respiró hondo, como si se sacara un nudo del pecho, y empezó a leer. Julián, no sé si alguna vez leas esto. No sé si sigues vivo o si te fuiste tan lejos que ya ni recuerdas mi nombre, pero yo sigo aquí, en el mismo pueblo, con la misma tristeza. Me levanto todos los días con la esperanza de verte cruzar esa puerta y decir que todo fue un mal sueño, que el fuego no te llevó, que no huiste, pero pasan los días y no hay señales tuyas, solo el silencio, solo el hueco. Vicente apretó los dientes. Sentía como si la carta lo estuviera leyendo a él. Clara continuó. Te esperé, te defendí, te lloré, y aún así no te guardo rencor. Porque si hay una parte de ti que también sufre, que también busca respuestas, quiero que sepas que aquí hay alguien que nunca dejó de pensar en ti. Aunque el pueblo haya olvidado, aunque el rancho ya no exista, yo sí, yo no te solté. Se hizo un silencio pesado. Vicente tenía los ojos clavados en el suelo, pero las manos le sudaban. Sentía el pecho apretado, como si esa carta le estuviera arrancando capas que llevaba años acumulando. No sé si soy ese hombre, dijo al fin, con voz baja, pero algo en mí llora al escuchar esas palabras. Clara lo miró con ternura, pero también con una tristeza que no se puede disimular. Yo tampoco lo sé con certeza, Vicente, pero cada día que pasa te pareces más a él, no en la cara, en la forma de guardar las cosas, de cargar culpas que no se nombran. Vicente dobló la carta con cuidado, como si tuviera miedo de romperla. Y si sí soy él, ¿qué sigue? Seguir viviendo, pero con la verdad, sea cual sea. La tarde se fue haciendo más lenta. El viento soplaba con olor a tierra mojada, como si fuera a llover, y entre ellos dos, sentados en ese porche de pueblo, una carta vieja había abierto una puerta que ninguno se atrevía a cerrar del todo, porque las palabras que nunca se dijeron, a veces son las que más pesan. El amanecer llegó lento, como si el sol también dudara en salir ese día. Vicente no había pegado el ojo en toda la noche. La carta de Clara seguía sobre la mesa, abierta, como si respirara con él. Había leído cada línea más de una vez, en voz baja, como si repitiéndolas pudiera abrir una puerta en su cabeza. Y algo, al fin, se empezó a mover. Primero fue una sensación, un sonido, la risa de un niño, luego un olor, a madera quemada, a caballo sudado. Después una imagen fugaz, una mano ensangrentada golpeando una reja y por último, una voz. «Julián, no te vayas». Vicente se agarró la cabeza mareado. No era un sueño, no era un invento. Era un pedazo de su vida que venía flotando desde lo más profundo, rompiendo la superficie. Se puso de pie tambaleándose y salió al patio. El aire fresco le pegó en la cara, pero no lo calmó. Al contrario, sentía que todo su cuerpo temblaba, como si el alma se le estuviera reacomodando dentro. Clara apareció en la puerta, con la bata puesta y el cabello recogido a la carrera. «¿Estás bien?» «No lo sé», contestó él con los ojos enrojecidos. «Tu carta me rompió algo por dentro, o me lo despertó, no sé. ¿Recordaste?» Vicente asintió con la cabeza, pero no hablaba. Le costaba. Era como escupir una verdad que había estado tragada por años. Vi una mano, una reja. Alguien gritaba mi nombre, pero no Vicente. Gritaban Julián. Y yo me volteaba a ver quién era. Clara se acercó despacio. No lo tocó, pero se puso a su lado. ¿Y sentiste que eras tú? Sí, susurró Vicente. Por primera vez, no sentí que estaba soñando con alguien más. Sentí que era yo, que esa era mi voz, que ese nombre era mío. Clara cerró los ojos, conteniendo una emoción que no sabía si debía dejar salir o aguantar un poco más. «Entonces estás regresando», dijo ella. «¿Y si no me gusta lo que voy a encontrar? Entonces será tu decisión qué hacer con eso. Pero negar quién eres te va a seguir doliendo toda la vida». Vicente se pasó las manos por el rostro, como queriendo arrancarse la piel para ver quién estaba debajo.
Se quedó un rato en silencio, mirando el cielo, donde ya se asomaban las primeras nubes. He vivido con otro nombre por más de 40 años. Me hice camionero, me olvidé de mí mismo, pero ahora ya no puedo correr. No quiero. No estás solo, le dijo Clara suave. Te fuiste una vez. Pero si decides quedarte, yo aún estoy aquí. La frase lo golpeó hondo, no como reproche, sino como una cuerda lanzada en medio del naufragio. Vicente la miró con una mezcla de dolor, vergüenza y una esperanza chiquita, pero viva. Si soy Julián, te fallé. No me fallaste, te perdiste, que no es lo mismo. Y en ese momento, Vicente lo entendió. Lo que más lo había dolido no era olvidar su nombre. Era olvidar lo que dejó cuando se fue. A Clara, a una vida, a sí mismo. Ese día no salió a caminar, no tocó el camión, no encendió la radio. Se quedó en la casa con Clara, en silencio, porque a veces el primer paso para recordar quién eres es dejar de huir. El sol pegaba duro sobre la lámina del taller cuando Vicente volvió a ver su camión después de casi una semana. La güera estaba ahí, cubierta de polvo, con una llanta menos y el alma medio rota. El mecánico le había dicho que aún faltaban unos días para dejarla lista, pero Vicente no fue a checar avances, fue por algo más. Le dolían las manos de solo pensarlo, pero sabía que tenía que hacerlo. Subió a la cabina con esfuerzo. El olor a humedad, grasa y café viejo lo golpeó como un puñetazo de recuerdos. Abrió la guantera, movió papeles, libretas, un encendedor que no servía. Nada. Entonces bajó al compartimento trasero, ese que casi nunca tocaba, donde guardaba cosas que ni recordaba haber metido, y ahí estaba, una caja de cartón doblada, medio aplastada por un costal de cobijas. La sacó con cuidado. Tenía cinta vieja, y al moverla sonó algo suelto adentro, fotos tal vez, o papeles, o pedazos de una vida que había intentado enterrar sin saberlo. Se sentó en el borde de la caja de herramientas y la abrió. Lo primero que vio fue una servilleta doblada con una frase escrita a mano. Lo que no se dice, no desaparece. No reconocía la letra, pero el mensaje le heló la sangre. Sacó un sobre con varias fotos antiguas. En una, él, más joven, más flaco, sonreía frente a un portón de madera con un caballo al fondo. En otra, salía abrazando a una mujer que no alcanzaba a ver bien, hasta que se acercó más. Era Clara. Sin duda, tenía el cabello suelto, una blusa de flores y esa sonrisa que no había cambiado con los años. Vicente se quedó quieto, como si la imagen le hubiera apagado el mundo alrededor. Porque ahí no había duda. Esa no era una coincidencia, era una verdad impresa. Temblando sacó otra hoja, esta vez un documento doblado. Una especie de acta, de esas que uno no ve desde hace años. La abrió. Nombre: Julián Morales Rodríguez. El aire se le fue del pecho. No necesitaba más, no necesitaba que nadie se lo confirmara. Ese era él, no Vicente Herrera, el camionero solitario. No el que recorrió kilómetros para no echar raíces. Él era Julián, el que salió huyendo del fuego, el que dejó a Clara, el que se olvidó de sí mismo por miedo a cargar con lo que pasó. El calor en la cabina se volvió insoportable. Salió a trompicones, con la caja en brazos, sin rumbo. Caminó sin pensar, hasta sentarse a la sombra de un mezquite. Se quedó ahí un rato respirando agitado, con el corazón hecho un nudo. Pasaron minutos, o tal vez horas. El tiempo ya no le importaba. Al fin, se levantó y caminó de regreso al dispensario. Clara estaba colgando ropa cuando lo vio llegar, y bastó con que viera su cara para saber que algo había cambiado. ¿Qué encontraste? Vicente le puso la caja en las manos. La verdad, dijo. Clara la miró como si fuera una reliquia sagrada, pero no la abrió. Lo miró a él. ¿Estás listo para hablar? No, respondió con honestidad, pero no quiero seguir callando. Se sentaron bajo el tejado. El cielo estaba nublado, como si supiera que se iba a abrir algo más que la caja. Vi una foto, tú y yo, en el rancho. Clara asintió.
con los ojos brillosos. Esa la tomó mi hermano. El mismo día que me prometiste que nunca te ibas a ir. Vicente apretó los dientes. Le dolía el recuerdo, aunque no lo tuviera completo, como si la promesa aún estuviera colgada en el aire, flotando entre ellos. También vi el acta. Mi nombre, Julián Morales Rodríguez. Clara le tomó la mano, suave. ¿Y ahora qué vas a hacer? Vicente tardó en responder. No sé, pero creo que necesito ir al lugar. Al rancho, al lugar donde todo empezó a morirse. Clara lo miró con calma. Yo te llevo, y ahí, en ese momento, no había reproches, ni rabia, ni tristeza. Solo dos personas que después de una vida entera, por fin estaban dejando de esconderse. Porque ya no se trataba de saber quién había sido él, se trataba de decidir quién iba a ser, después de recordar. El rancho estaba en ruinas. Lo que quedaba era un pedazo de barda comida por los años, unos postes de madera astillados y la base oxidada de lo que alguna vez fue un portón. El monte se había tragado casi todo. Ni rastros de establos, ni cercas, ni techos. Solo el silencio, espeso, como si ahí aún viviera el eco de lo que pasó. Vicente se bajó de la camioneta con pasos pesados. Clara lo siguió, sin hablar, como si supiera que lo que él necesitaba no eran palabras, sino respuestas que el lugar mismo tenía guardadas. Caminó hasta donde la tierra se partía en un desnivel. Ahí, un árbol viejo se mantenía en pie, terco. Vicente se acercó a él y, sin saber por qué, apoyó la mano en el tronco. Y entonces lo sintió. No fue un recuerdo claro, fue una sensación, calor, miedo, la piel ardiendo, y la voz otra vez, Clara, gritando su nombre entre el humo. «Julián, no te vayas». Se tambaleó. Clara lo alcanzó antes de que cayera. «¿Te duele?» «Sí», dijo él con voz quebrada. «No el cuerpo. Me duele no haberme quedado. Me duele haber corrido como cobarde». Clara lo miró largo, no con odio, no con rabia, con un dolor viejo, uno que ya no lastima, pero sí deja cicatriz. ¿Sabes por qué pasó el incendio? Vicente negó con la cabeza. Cerró los ojos con fuerza, como si eso fuera a sacar la verdad de algún rincón de su mente. Yo estaba en la cocina. Recuerdo un olor raro. Alguien gritó, «¡Gas!». Corrí, pero cuando llegué al patio ya todo ardía. Y tú estabas en la bodega tratando de sacar los papeles de tu papá. Ella se estremeció. «Sí, mi papá te dejó todo antes de morir. El rancho, los papeles, los planos, pero tú no querías ese peso, querías carretera, y aún así me fui sin nada. No, Julián, te fuiste con todo, te llevaste mi amor, mis preguntas, mi coraje, y yo me quedé con la ceniza». Vicente se agachó con las manos apoyadas en las rodillas. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no hacía el mínimo intento por detenerlas. No me acuerdo de salir corriendo, no me acuerdo de tomar una decisión. Solo es como si un pedazo de mi mente se hubiera cerrado de golpe, y de ahí en adelante todo cambió. «Amnesia por trauma», dijo Clara bajito. «Es posible, el cuerpo se defiende, borra, corta, se reinventa». Vicente levantó la vista. El rostro lleno de tierra, polvo, culpa. Pero la culpa se quedó. No sabía de qué, pero ahí estaba, siempre. Clara se arrodilló frente a él. Le tomó las manos con fuerza. «Ahora sabes de qué es. ¿Y qué vas a hacer con eso?» «Quiero quedarme», dijo sin dudar. «No por compromiso, por convicción. No puedo arreglar lo que pasó, pero sí puedo dejar de huir». Clara lo miró en silencio. Sus ojos estaban llenos, no de lágrimas, sino de algo más difícil de sostener. «Perdón, no quiero que me regreses los años, Julián. Solo quiero que, si decides estar aquí, sea de verdad. Ya no soy el mismo, pero tampoco quiero seguir siendo el que me inventé para olvidarte». Se abrazaron, por primera vez sin miedo. Por primera vez en años, el abrazo no fue despedida ni deuda. Fue un reencuentro. De los cuerpos, de los nombres, de las almas.
El viento sopló fuerte, levantando polvo y ceniza vieja, como si hasta la tierra supiera que algo había cambiado. Vicente caminó una vez más entre las ruinas, miró el lugar con otros ojos, no como el que llega, sino como el que vuelve, y en su pecho, donde antes solo había carretera, empezó a crecer algo nuevo, un destino distinto, una posibilidad. El rancho quedó atrás, pero la tierra aún pesaba en los zapatos de Vicente. El camino de regreso al pueblo fue en silencio. Clara manejaba con los ojos al frente, firme, pero por dentro algo se le revolvía. Y él, en el asiento del copiloto, llevaba una tormenta en la cabeza. No era solo el recuerdo del incendio o el eco de su propio nombre en boca ajena. Era lo que venía ahora. Enfrentar la vida que dejó tirada como si no valiera nada. Al llegar al dispensario, Clara entró directo a su habitación. Vicente se quedó afuera, sentado en el porche, mirando la calle vacía. Encendió un cigarro. No fumaba desde hacía años, pero esa noche no le importó. Lo necesitaba. Cada bocanada le raspaba la garganta, pero también lo anclaba a la realidad. Estaba ahí. No como visitante, no como un extraño. Estaba en el lugar al que alguna vez perteneció, aunque lo hubiera olvidado todo. No sabía cuánto tiempo pasó cuando Clara volvió a salir. Llevaba algo en las manos, una libreta, vieja y forrada con tela. Se la extendió sin decir palabra. Vicente la tomó con cuidado. «Tu papá me pidió que te la guardara», dijo sin mirarlo. «Me dijo que si algún día regresabas, te la entregara». Él la abrió. La primera hoja estaba escrita con tinta azul, letra firme, de esas que ya no se ven. «Para Julián, lo que no te pude decir en vida, aquí está escrito». Sintió que el pecho se le cerraba. Pasó las hojas con lentitud. Palabras de amor, de consejo, de advertencia. Su padre hablaba de la responsabilidad del rancho, del valor de la tierra, del peso del apellido, pero también le hablaba de la libertad, de seguir el camino propio, de no vivir con miedo. Y ahí, entre esas líneas, Vicente, Julián, entendió algo que nunca había querido ver. No huyó por culpa, huyó por miedo, por no sentirse suficiente, por pensar que no iba a poder con la herencia, ni con el amor de Clara, ni con todo lo que se esperaba de él. «Creí que si me iba a ser libre», dijo en voz baja con la vista clavada en el cuaderno. Clara se sentó a su lado. «¿Y lo fuiste?» Él la miró con dolor. «Fui un fantasma con nombre prestado». Ella asintió despacio, como si ya lo supiera desde hacía tiempo. «¿Y ahora?» Vicente cerró el cuaderno y se lo puso sobre las piernas. «Ahora quiero vivir con mi nombre, aunque duela». «Entonces empieza por el principio», dijo Clara, y le puso una mano en el hombro. «Habla con tu hija». Él se quedó en silencio. Esa palabra le cayó como piedra al estómago. Hija. No sabía por qué, pero al pensar en ella sentía un hueco, una deuda. «No sé ni dónde está», dijo. «Pero sabes que existe». Vicente asintió. Recuerdo su voz muy bajito, un pa entre risas, unas trenzas, pero nada más. «Es suficiente para buscarla», respondió Clara. «Aunque no sepas su nombre, aunque no tengas dirección. Si tú no vas por ella, nadie más lo va a hacer». El cigarro se le apagó entre los dedos, lo dejó caer y lo pisó con rabia. «Le fallé a todo el mundo, Clara». «No, solo te fallaste a ti, pero todavía puedes encontrarte». La noche cayó con peso. Las luces del pueblo titilaban a lo lejos. Vicente entró a su cuarto. Se sentó frente a la mesa y sacó una hoja en blanco. Por primera vez en décadas, escribió algo sin pensar en la ruta, en el tiempo, en el destino. Solo escribió lo que sentía. «Querida hija, no sé si algún día leas esto. No sé si me odias, si me extrañas o si ni siquiera recuerdas mi cara. Pero soy tu padre y estoy aquí, vivo, arrepentido, buscándote con todo lo que tengo». Las palabras salieron como agua. No sé en qué momento me convertí en un hombre al que tú ya no podrías reconocer, pero quiero intentar, quiero verte, quiero escucharte, quiero saber quién eres. Firmó con mano temblorosa.
Julián. Ya no Vicente, porque esa noche el peso de la verdad no lo aplastó, lo liberó. Al día siguiente Julián volvió al rancho, esta vez no solo como quien busca respuestas, sino como quien viene a pedir perdón. Caminó entre los restos cubiertos por maleza, con una libreta en la mano y la garganta cerrada. Clara se quedó en el pueblo. Le dijo que ese viaje tenía que hacerlo solo, y tenía razón. Hay batallas que uno debe pelear sin testigos. El sol caía vertical, y los grillos zumbaban como si supieran que ahí pasaba algo importante. Julián llegó hasta la base del portón viejo, el mismo lugar donde, según los recuerdos de Clara, se habían dicho las últimas palabras. Se sentó en una piedra y abrió la libreta. Releyó lo que le escribió a su hija. Luego arrancó la hoja, la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo del pecho. Cerró los ojos, respiró hondo y dejó que los recuerdos llegaran. El calor, el fuego, la reja ardiendo, su padre tirado en el suelo tosiendo y luego él, corriendo, no porque quisiera escapar, sino porque no supo cómo quedarse, no supo qué hacer con la culpa, ni con el miedo, ni con el peso de lo que se esperaba de él. Abrió los ojos y por primera vez no sintió que estaba en ruinas. Sintió que ese lugar era el punto donde debía comenzar de nuevo. Entonces, escuchó pasos. Volteó, tenso. Era Rigoberto. Con su sombrero ladeado, su caminar desconfiado, su mirada siempre alerta. «Sabía que volverías», dijo sin saludar. «Algo me lo decía». Julián se puso de pie. «Ya no soy Vicente», le dijo. «Me llamo Julián. Y sí, fui yo el que salió corriendo esa noche». Rigoberto se acercó mirándolo con cuidado. «¿Y qué vienes a buscar ahora?» «Paz, tal vez perdón. No sé si del pueblo, ni siquiera sé si de mí mismo. Pero ya no quiero seguir cargando esto». El hombre lo observó unos segundos. Luego bajó la mirada. «Mi tío murió en ese incendio», soltó sin rodeos. «Estaba de paso, ayudando con los caballos. Nadie supo si fue un accidente o si alguien lo dejó ahí». Julián sintió que el alma se le caía a los pies. «Yo no lo sabía, te lo juro, nunca lo supe». «Ya lo sé», dijo Rigoberto, sorprendiéndolo. «Te vi correr esa noche, no a esconderte, sino a pedir ayuda. No más que nadie te escuchó». El mundo se detuvo por un segundo. «¿Por qué nunca dijiste eso?» «Porque no me creían, porque el pueblo necesitaba culpar a alguien, y porque tú desapareciste, así, como fantasma». Julián se acercó con los ojos llenos de rabia, no hacia Rigoberto, sino hacia sí mismo. «¿Y ahora qué? ¿Vas a decirle a todos que fui yo?» «No», respondió el otro firme. «Ya no importa lo que diga yo, lo que importa es lo que hagas tú con lo que te queda». Los dos se quedaron en silencio. El viento movía la maleza como si el rancho aún respirara. «Yo no soy el mismo», dijo Julián. «Nadie lo es después de tanto tiempo», respondió Rigoberto. Antes de irse, el viejo le puso una mano en el hombro. «Haz algo con este lugar, que no se quede así, muerto». Y se fue. Julián miró alrededor. El rancho no tenía ni una sola pared firme, pero por dentro algo se le acomodó, como si la voz del pasado, al fin, se hubiera callado. Sacó otra hoja de la libreta y comenzó a escribir otra carta. Esta vez, no para su hija, ni para Clara, sino para él mismo, para Julián, el que se fue, el que volvió, el que por fin sabía quién era. Julián regresó al dispensario con la cara sucia, los brazos llenos de rasguños y una paz que no había sentido en años. Clara lo vio entrar desde la cocina, pero no dijo nada. Solo le sirvió café y se sentó frente a él, esperando que hablara. Sabía que lo haría, que después de tanto silencio por fin se le había abierto la voz por dentro. «El rancho ya no existe», dijo él, con la mirada clavada en la taza. «Pero yo sí». Clara asintió despacio. «Lo sé, te vi». Él levantó la mirada. «No fue solo el fuego, Clara. Fue todo lo que se quemó conmigo esa noche. Me fui con la idea de que no era suficiente para quedarme, para heredar nada, para amarte. Pensé que huir era más fácil que fallarte.
Y ahora entiendo que el verdadero incendio fue dejarte esperando. Ella respiró hondo, como si hubiera cargado con esas palabras 40 años, y las soltara, al fin, una por una. ¿Por qué nunca volviste? Julián se quedó callado, no porque no supiera qué decir, sino porque le dolía ponerlo en palabras, porque me olvidé de quién era. Me inventé una vida para no sentir la culpa. Cada vez que quería mirar para atrás, era como ver neblina. Me daba miedo que si recordaba, ya no pudiera vivir con eso. Clara tragó saliva. Yo también me inventé una historia, una donde tú regresabas, tocabas la puerta y decías que todo fue un error, pero nunca pasó, así que aprendí a vivir con la verdad a medias. Julián le tomó la mano, por primera vez con la calma de quien no tiene nada que esconder. No quiero que vivas con mitades, ni tú, ni yo. Ella lo miró largo, con esa mezcla de amor viejo y respeto nuevo que solo da el tiempo. ¿Y qué vas a hacer ahora? Empezar. No sé cómo ni por dónde, pero quiero reconstruir algo. Tal vez el rancho, tal vez una relación con mi hija, tal vez mi nombre, pero algo. Porque si no lo hago, me voy a perder otra vez. Clara sonrió, pero sus ojos estaban cargados de agua. El rancho lo quemó el fuego. Pero no todo ardió. Julián frunció el ceño. ¿Cómo? Clara se levantó y fue hasta el fondo de la casa. Volvió con una caja metálica en las manos. La puso sobre la mesa y la abrió con cuidado. Dentro había papeles viejos, amarillentos, con el borde chamuscado. Escrituras, croquis, cartas, la historia del rancho. Esto lo salvó mi papá antes de morir. Lo escondió en el aljibe. Me lo dio cuando supo que te habías ido. Me pidió que lo guardara por si regresabas. Julián se quedó de piedra. Las manos le temblaban mientras revisaba cada hoja. Ahí estaba todo. Los planos del terreno, la lista de empleados, hasta una foto con el sello oficial donde aparecía él, con apenas 20 años al lado de su padre. Esto no puede ser. Es tu historia, dijo Clara. Lo que el fuego no quemó. El peso de esa frase le cayó directo al pecho. ¿Tú sabías que esto existía? Sí, y lo guardé porque, aunque no sabía si ibas a volver, tampoco podía quemarlo. Algo me decía que este día iba a llegar. Julián la miró, con el rostro descompuesto por la emoción. Clara, yo no merezco esto. No se trata de merecer. Se trata de lo que haces con lo que queda. Él cerró la caja con las manos aún temblorosas. Miró la ventana. Afuera, el cielo estaba despejado. Por primera vez desde que llegó, sin señales de tormenta. ¿Crees que sea posible levantar algo de las cenizas? Sí, pero no solo con ladrillos, respondió ella. También con decisiones, con presencia, con verdad. Julián se levantó. Se acercó a ella, la abrazó fuerte, ya no como quien pide perdón, sino como quien empieza a sanar. Porque en ese instante entendió que, aunque el fuego se hubiera llevado todo, aún había algo que se salvó, el derecho de volver a intentarlo. Julián escribió la primera carta en la madrugada. No había dormido. El rancho, Clara, la caja de papeles, todo le daba vueltas en la cabeza, pero lo que más pesaba era un rostro que no podía recordar con claridad, el de su hija. No tenía una dirección. No sabía si vivía cerca, lejos, si lo buscó alguna vez. Solo tenía una sensación, como si en algún punto del camino la hubiera dejado sin explicaciones, como si, sin saberlo, le hubiera fallado de la manera más silenciosa, no estando. Se sentó frente a la mesa, encendió la lámpara y tomó una hoja. Esta vez no quería esconderse. No iba a escribir desde el arrepentimiento, sino desde la necesidad de hablarle. Hola, no sé cómo empezar, porque no sé si aún tengo el derecho de llamarte hija. Solo sé que en algún punto mi ausencia te dejó un hueco, y vengo cargando ese hueco en el pecho desde hace años. Aunque no supiera tu nombre, aunque no recordara tu risa, algo dentro de mí siempre supo que te faltaba yo. Escribía despacio, como si cada palabra le costara salir, pero no se detenía. No me voy a justificar.
ni voy a disfrazar el abandono. Me fui porque me perdí, porque olvidé quién era, porque me convertí en otro para no cargar con el dolor que dejé atrás. Pero hoy, después de todo este tiempo, quiero encontrarte, no para que me perdones, ni para que me abraces, solo para que sepas que existo y que nunca dejaste de existir en mí, aunque mi memoria te haya escondido. Firmó como Julián, no como Vicente. Guardó la carta en un sobre sin nombre y la puso sobre la mesa, con la esperanza de encontrar pronto a quien enviársela. Esa mañana salió a caminar al pueblo, ya no con la cabeza baja. Saludó a algunos vecinos, le dio los buenos días a doña Rebeca en la tienda y hasta se detuvo a platicar con un par de jóvenes en la plaza. Clara lo observaba desde lejos, en silencio, como quien ve a alguien volver de un viaje muy largo. Al regresar, encontró una sorpresa. Clara estaba esperándolo con un papel en la mano. «¿Te llegó algo?», le dijo. «¿A mí?», ella asintió. «Bueno, en realidad lo dejó Rigoberto. Dijo que era algo que tenía guardado y que ya era hora de devolvértelo». Julián tomó el sobre y lo abrió con cuidado. Dentro había una copia vieja de un acta de nacimiento. Nombre de la niña: Luz Elena Morales Jiménez. Madre: María Clara Jiménez González. Padre: Julián Morales Rodríguez. El mundo se le detuvo por un instante. Luz Elena. Su hija tenía nombre. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó con la voz quebrada. Clara lo miró con tristeza. «Porque pensé que ya lo sabías, y cuando supe que no, ya era tarde. Te habías ido, y no quise buscarte porque me dolía demasiado». Julián se dejó caer en la silla, con el acta temblando entre los dedos. Leyó cada línea como si fuera un mapa para salir del laberinto en el que había vivido todos esos años. «¿Dónde está?». «Se fue a Monterrey con una tía. Después se casó. Cambió de apellido. No sé más». Julián sintió una mezcla de emoción y angustia. «Voy a buscarla. ¿Y si no quiere verte? Entonces me irá mejor que a muchos, porque al menos lo intenté». Clara le sonrió, no de alegría sino de alivio, porque por fin veía en él al hombre que había amado, el que se fue, pero que ahora sí estaba listo para quedarse, aunque fuera en otro lugar. Esa noche Julián escribió una segunda carta. «Luz Elena, hoy supe tu nombre, hoy supe que existes, que fuiste parte de mí antes de que yo dejara de ser yo. Me da miedo buscarte, pero me da más miedo no hacerlo, porque no quiero morirme sin saber si me odias, si me olvidaste, o si, como yo, te pasaste años preguntándote por qué». La firmó con lágrimas en los ojos. No sabía si algún día podría entregarla en persona, pero esa carta ya no era solo papel, era una promesa. El taller olía a aceite viejo, metal quemado y esperanza. Julián empujó la puerta de lámina oxidada y lo primero que vio fue a la güera, su camión, levantada en una plataforma, cubierta de grasa y polvo, pero entera. «Ya está casi lista», dijo el chilo, saliendo de debajo del motor con las manos negras. Le cambié las mangueras, alineamos los ejes y le dimos una manita de gato al tablero. «Aguanta otro infarto más». Julián sonrió. Pero esta vez la sonrisa era distinta. Ya no era la del chofer que ve a su compañera de viajes lista para rodar. Era la de alguien que sabe que ese camión no solo es un vehículo, es parte de su historia. «¿Cuánto le debo?». «Ni un peso. Lo pagaste con años de carretera», dijo el chilo limpiándose las manos en un trapo. «Y porque Rigoberto metió la mano. Dijo que lo justo era que volvieras a arrancarla». Julián se acercó a la cabina, puso la mano sobre la puerta como si saludara a un viejo amigo que se creía perdido. Subió y giró la llave. El motor tosió, se quejó, pero después de unos segundos rugió con vida. Sonaba igual que siempre, pero algo era diferente. Él era diferente. Clara lo esperaba afuera del taller. Lo vio bajar con las manos sucias y una cara llena de algo que no había visto en él desde que volvió. Decisión. «¿Entonces ya te vas?». «No me voy, Clara. Voy a buscarla. Y si ella me recibe, regreso con ella. Y si no,
Regreso con lo aprendido. Pero necesito ir. Ella se acercó y le ajustó el cuello de la camisa como solía hacerlo hace décadas, cuando él era solo un muchacho con promesas. ¿Te da miedo? Mucho, respondió él sin ocultarlo. Pero más me da miedo seguir sin saber quién soy para ella. Clara asintió. Llévate esto. Le entregó una foto vieja, arrugada, con una niña de trenzas en brazos de una mujer. Detrás, una frase escrita con letra apretada, para que nunca olvides de dónde vienes. Gracias por esperarme, dijo Julián con los ojos brillosos. Gracias por volver. La güera rugió cuando él la encendió. El pueblo entero pareció salir a mirar. Algunos lo saludaron, otros solo lo observaron en silencio. No todos sabían la historia completa, pero se notaba que algo había cambiado. Y entonces, justo antes de salir del pueblo, Rigoberto apareció junto a la carretera. ¿A dónde vas? A Monterrey, a buscar a mi hija. ¿Sabes dónde está? No, pero ya tengo nombre, pasado y una carta. Rigoberto se le quedó viendo, luego sonrió con una de esas medias sonrisas que cuestan soltar. Órale, chingón, pues que la carretera te lleve donde el corazón ya te espera. Julián asintió, metió primera y arrancó. La güera se sacudió como si también despertara de un largo sueño. El sol caía fuerte sobre el parabrisas y el viento entraba por la ventana abierta. En la radio una canción vieja empezó a sonar. No la cambió. Dejó que lo acompañara. Con cada kilómetro sentía que el pasado se reacomodaba. Y aunque no sabía si el destino le tenía preparada una bienvenida o una puerta cerrada, por primera vez en muchos años no tenía miedo de saber la verdad. Porque ahora sabía que la carretera no siempre te aleja, a veces te regresa. La cena fue sencilla, pero sabía a despedida. Clara había preparado carne en su jugo, tortillas recién hechas y café de olla. No usó mantel, no puso velas, solo los platos de peltre de siempre. El silencio compartido y esa calma tensa que flota cuando algo importante está por pasar. Julián comía lento, como si cada bocado fuera un intento por alargar el momento. Clara también. Se miraban de vez en cuando, pero no hablaban mucho. No hacía falta. «No sé si me va a abrir la puerta», dijo él dejando el tenedor a un lado. Clara bajó la mirada. «No lo sabes, pero igual vas a tocar». «Sí», ella asintió. «Eso ya es un paso más de lo que hiciste hace años». Julián la observó en silencio. Había en ella una paz rara, como si después de todo ya no necesitara explicaciones, solo honestidad. «¿Y si no vuelvo?», Clara lo pensó un segundo. «Entonces sabré que estás allá, intentando reparar lo que dejaste, y con eso me basta». Él respiró hondo, con la mirada baja. «A veces me pesa no haberte amado como merecías». Clara lo interrumpió con una sonrisa suave. «Sí me amaste, Julián, a tu manera, con todo lo que pudiste dar, aunque no supieras cómo sostenerlo». Julián se levantó, fue a la cocina, regresó con una pequeña caja de madera, la puso sobre la mesa. Clara la abrió. Dentro, la libreta con las cartas, las fotos, el acta de su hija. «No me quiero llevar esto, es tu historia también». «No», dijo Clara empujando la caja hacia él. «Esa historia te pertenece. Aunque yo la haya guardado, la escribiste tú, con tus decisiones, tus errores, tus silencios». Se quedaron callados. Afuera, el viento levantaba polvo en la calle y los perros ladraban a lo lejos. La güera ya estaba lista, estacionada frente al dispensario, con el motor tibio y las luces apagadas. «¿Sabes qué me asusta más?», dijo Julián. Clara negó con la cabeza. «Que Luz no me necesite, y que haya crecido bien, feliz, sin mí. ¿Y eso no sería algo bueno? Sí, pero también sería otra forma de perderla». Clara le tocó la mano, con ese gesto de años atrás, el que solía calmarlo con solo un roce. Las hijas no se olvidan de los padres, aunque los padres se borren de su historia. Si está bien, qué bendición. Si no, te va a necesitar más de lo que crees.
Se quedaron así unos minutos, con las manos juntas sobre la mesa. Cuando Julián se levantó, el aire olía a tierra mojada. Parecía que iba a llover, como si el cielo también se preparara para una despedida larga. «No te prometo volver con respuestas», dijo él ya en la puerta. «Solo prométeme que no te vas a volver a perder». Julián se detuvo, giró hacia ella. «No me lo prometo, te lo juro». Clara no lloró, tampoco él, porque cuando dos personas han pasado por tanto, las lágrimas ya no son necesarias para saber que algo duele. Subió a la güera, encendió el motor y la dejó rodar lento por la calle principal. Algunos vecinos salieron a verlo pasar, no como antes, con sospecha, sino con respeto, como quien despide a alguien que por fin entendió lo que vino a buscar. Antes de doblar la esquina, miró por el espejo retrovisor. Clara seguía en la puerta, no levantó la mano, no dijo adiós, solo se quedó ahí, firme, como quien sabe que no todo lo que se va, se pierde. La carretera se abría frente a él como un libro recién abierto. El cielo comenzaba a aclarar, tiñendo de azul pálido los cerros lejanos. Era ese momento justo antes del amanecer, cuando el mundo parece contener la respiración. Y ahí iba Julián, ya no Vicente, al volante de la güera, sintiendo el motor vibrar como si estuviera despierta después de un largo sueño. No llevaba música, solo el ruido del viento entrando por la ventana y el ronroneo constante del camión. No necesitaba más. Su cabeza estaba llena de sonidos, la voz de Clara, la risa imaginada de su hija, el eco de un nombre que durante años había evitado. Miró el crucifijo colgado del espejo, viejo, oxidado, pero aún ahí, igual que él. Se sorprendió sonriendo. Por años pensó que la carretera era el escape, cada kilómetro una excusa para no quedarse, para no mirar atrás. Pero ahora entendía que al final era todo lo contrario. La carretera no lo alejaba del pasado, lo estaba regresando. Tomó la libreta del tablero, la había dejado abierta en una página donde escribió durante la noche anterior, antes de dormir unas horas en la cabina. Leyó en voz alta, solo para sí. No soy el mismo, pero tampoco soy ajeno a lo que fui. Llevo mi historia en el cuerpo, en las cicatrices, en los silencios que ahora se convirtieron en palabras. Me llamo Julián Morales y no vengo huyendo, vengo buscándome. Guardó la libreta, apretó el volante y aceleró. El primer pueblo apareció tras una curva larga. Compró café en un termo despostillado y pan dulce en una tienda de abarrotes. Una señora lo saludó como si ya lo conociera. Él respondió con una sonrisa limpia. No tenía apuro, no tenía ruta exacta, solo una dirección en un papel arrugado que Clara le había dado, una posible pista de su hija en Monterrey. No era certeza, era esperanza, y eso, para él, ya era todo. Avanzó por horas. El paisaje fue cambiando, de cerros verdes a llanuras abiertas, de pueblos polvorientos a tramos de asfalto interminable. Y mientras manejaba, recordaba cosas que no sabía que aún vivían dentro de él. El olor a tierra mojada en el rancho, la forma en que su padre lo llamaba mijo, la primera vez que Clara lo besó bajo la lluvia. Todo eso regresaba sin avisar, como si el mismo camino lo fuera sacudiendo por dentro, quitándole el polvo a la memoria. En un tramo largo y solitario, detuvo el camión en una zona de descanso. Bajó, estiró las piernas, respiró hondo. El aire estaba limpio, el cielo despejado. Caminó unos pasos, se sentó en una piedra grande al borde del camino. Sacó la foto que Clara le había dado. La miró con atención. Una niña de unos 6 años, trenzas largas, sonrisa tímida. Luz Helena la apretó contra su pecho. «Voy por ti», susurró. No sabía qué cara tendría ahora, ni cómo iba a reaccionar al verlo. Tal vez lo rechazaría, tal vez ni siquiera le abriría la puerta, pero eso ya no lo detenía, porque al menos ahora tenía algo que ofrecer, la verdad. Subió de nuevo a la güera, giró la llave. El motor rugió con fuerza, como si también supiera que ese viaje no era uno cualquiera.
Era el último tramo de una vida escondida, el primero de una vida honesta, y mientras el amanecer finalmente se alzaba detrás de él, bañando la carretera de luz dorada, Julián pisó el acelerador, porque ahora sí, por fin iba rumbo al lugar correcto, no a un destino, sino a él mismo. El sol ya estaba alto cuando Julián detuvo el camión a un costado de la carretera. No era un lugar especial, solo un claro junto al asfalto rodeado de mezquites y matorrales secos. Pero algo en el silencio de ese punto le pidió que frenara. Apagó el motor, dejó que la güera descansara un rato y sacó su libreta del tablero. Apoyado contra el volante, escribió con la misma letra temblorosa de siempre, pero con una claridad que nunca antes había sentido. Hoy no sé a dónde voy exactamente, pero ya no me importa, porque por fin entiendo que el destino no es un lugar, es una decisión. Y decidí buscar, no solo a mi hija, también a mí, al que dejé atrás hace años, entre cenizas, miedo y silencio. Le dio vuelta a la página. No sé si Luz Helena me va a recibir con abrazos o con reclamos, y si soy sincero, no espero nada. Solo quiero entregarle esta verdad, esta libreta, esta historia, que sepa que su padre se perdió, pero no dejó de querer encontrarla, que el hombre que le falló fue también el que tuvo que romperse para poder entender lo que valía. Guardó la libreta en su mochila junto con la foto y las cartas, se bajó del camión y estiró el cuerpo. Miró al cielo, celeste y limpio, sin ninguna nube. El tipo de cielo que no promete nada, pero tampoco amenaza. Se recargó en la defensa de la güera y cerró los ojos. Por un instante sintió el peso de todo lo vivido, pero ya no como una carga, sino como una historia contada, una que no podía cambiar, pero que sí podía honrar. Volvió a la cabina, encendió el motor y avanzó lento, sin prisa. Conforme rodaba, se dio cuenta de algo curioso. Por primera vez en años, no sentía la necesidad de llegar rápido a ningún lado. No iba contra el tiempo. No corría detrás de nada. Iba presente, iba consciente, y aunque aún no sabía si al final del camino encontraría a su hija, o un buzón vacío, o una puerta cerrada, lo que llevaba en el pecho era más fuerte que cualquier incertidumbre. Llevaba paz. La libreta abierta sobre el asiento del copiloto lo acompañaba. De vez en cuando, en tramos rectos y seguros, bajaba la velocidad, tomaba el lápiz y apuntaba frases sueltas. El perdón empieza cuando dejas de esconderte. El nombre que llevas no te define, pero sí lo que haces con él. La carretera no borra, solo te da tiempo para recordar con calma. Frenó en una gasolinera. Compró café, llenó el tanque y se quedó unos minutos observando a la gente. Una pareja mayor en un bocho, una madre cargando a su bebé, un joven limpiando parabrisas, gente común moviéndose en sus propias rutas. Y por primera vez, Julián se sintió parte de todo eso. Ya no era el forastero, ni el que solo iba de paso, era uno más. Uno que, aunque tarde, había decidido vivir con la verdad por delante. Antes de irse, le escribió una nota al mecánico de San Miguel, al Chilo, con un número de teléfono y una promesa. Cuando vuelva, empezamos a levantar el rancho. La dejó pegada en la caja de herramientas. Esa noche, estacionó la güera en un pequeño paradero. Encendió una lámpara dentro de la cabina, sacó la libreta y volvió a escribir. Esta vez una carta más corta, un intento de cierre o tal vez un nuevo comienzo. Luz Helena, si algún día lees esto, solo quiero que sepas que tu padre no murió en el incendio. Se perdió, se escondió detrás de un nombre falso, de una vida incompleta, de un volante, pero ahora viene por ti, no con exigencias. Ni con excusas, solo con la verdad en las manos y el corazón dispuesto a escucharte. La firmó como siempre. Julián cerró la libreta, apagó la lámpara y se dejó arrullar por el sonido del motor, enfriándose. Mañana sería otro día, otra ciudad, otro intento, pero ya no estaba solo. Tenía su historia en orden,
su memoria despierta y una carta que, aunque no supiera si llegaría, al menos ya no estaba guardada en el olvido, porque ahora lo sabía bien. Mientras haya camino, hay posibilidad. A veces, el viaje más largo no se mide en kilómetros, sino en recuerdos. Y el destino más importante no es un lugar, sino ese momento exacto en que dejas de huir y decides enfrentar quién eres realmente. Julián no solo encontró a su hija, se encontró a sí mismo en cada tramo de asfalto, en cada carta escrita con el alma, en cada silencio compartido. Porque la memoria puede fallar, pero el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Tal vez alguien más también está buscando un pedazo de su pasado, y esta historia podría ser la señal que necesita. Déjanos un comentario contándonos qué parte te conmovió más. Nos encanta leerte. Regálanos un like si crees que todos merecen una segunda oportunidad para sanar. Y si quieres seguir siendo parte de este espacio donde las historias no solo entretienen, sino que también sanan, suscríbete al canal. Porque aquí, cada historia tiene una verdad, un pasado y la esperanza de un nuevo comienzo. Nos vemos en la próxima ruta.